los auxiliares del patrono. Y por supuesto la sustitución patronal. Trabajador, vamos a encontrar definiciones, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la legislación mexicana. Trabajador es la persona física que presta a otra física o una persona jurídica su trabajo personal subordinado. El artículo 3 del Código de Trabajo regula toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales e intelectuales de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Entonces, tenemos definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un trabajador estacional? Fíjense que tengo una serie de aquí de definiciones de lo que son trabajadores. Por favor, únicamente vamos a ver los que posiblemente le pueda preguntar en el examen. Trabajador estacional son aquellos que encuentran empleo en actividades productivas de temporada o que se intensifican en ciertas épocas del año. Estacional en la cultura agrícola está contratado cuando en las empresas se está implementando un sistema nuevo. Existe un alza de trabajo por la temporada y es necesario en ese momento específicamente. ¿Qué es un trabajador temporal? Cuando es contratado por un periodo de tiempo específico. ¿Qué es un trabajador ocasional? Consiste en la contratación de trabajadores en forma esporádica por horas, días y semanas. ¿Qué es un trabajador migratorio? De acuerdo al artículo 26 del decreto 44/2016, que es el Código de Migración, dice, se entiende por trabajador migratorio toda persona extranjera que realice actividades remuneradas en territorio nacional y se clasifica dentro de las siguientes categorías: trabajador transfronterizo e itinerantes, trabajadores de temporada, trabajador consultor, asesor o técnico especializado y trabajador por cuenta propia. Para efectos del examen vamos a ver trabajadores transfronterizos. Es aquella persona que reside en territorio de un estado vecino al que regresa al final de su jornada diaria o por lo menos una vez a la semana, que es el trabajador de temporada, persona cuyas actividades dependen de las condiciones de estación propia, de las estaciones propias del año, o por la naturaleza del trabajo solo se realiza durante un tiempo determinado. ¿Qué es trabajador consultor, asesor o técnico especializado? Persona que realiza sus actividades en un periodo no mayor de 365 días y que sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, asesor o técnico especializado y no requiere de solicitar una residencia permanente. Luego, el trabajador a domicilio, pues ya el artículo 156 del Código de Trabajo señala lo siguiente, ¿sí? Artículo 156. Dice, trabajadores a domicilio son aquellos que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o el representante de este. La venta que haga el patrono a trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel, en cualquier otro caso análogo de simulación constituyen contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Las simulaciones son prohibidas. El trabajador aprendiz, ¿sí? Aprendiz, y en el artículo 170. El artículo 170 dice, son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión o oficio, sea directamente o bien por un tercero, y se les dé una retribución convenida, el cual puede ser inferior al salario mínimo. Aquí la característica es de que puede ser menos del salario mínimo. Entonces, estas son las generalidades que nosotros vamos a ver. La gente del mar que está contenida en el decreto 10/2022, que señala lo siguiente. ¿Qué es gente del mar? Es toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque, propiedad pública o privada, que se dedique actualmente a actividades comerciales. ¿Qué es empleado público, servidor público? Ya no lo vamos a preguntar, ni funcionario. Pero por favor, para efectos de examen, sí me estudia lo que es un trabajador civil del Estado,
que está en el artículo número 2, decreto 63-88, ley de clases pasivas del Estado. Luego tenemos que es un trabajador de familia, artículo 199 del Código de Trabajo, que indica lo siguiente. Vean lo que dice, ¿sí? 199. Dice, en el segundo párrafo, trabajo de familia es aquel que es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes en beneficio común y en lugar donde ellos habitan. Ese es el trabajo precisamente de familia. El trabajo benévolo es gratuito, se realiza en forma desinteresada, no tiene como finalidad poner fuerza de trabajo a disposición de otro a cambio de una remuneración, sino que por lo general persigue como objetivo el bien común. Ejemplo, el trabajo en una parroquia. Trabajo amateur no responde a una finalidad laboral, sino a otras de carácter cultural, recreativo, deportivo. Por ejemplo, los integrantes de un coro musical o de un equipo deportivo. ¿Qué es patrono? Bueno, en el artículo número 2 del Código de Trabajo señala lo siguiente. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetos a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público que refiere al artículo 119 de la Constitución de la República de Guatemala. Por favor, si usted tiene su código, haga la llamada, va a ser pregunta de examen. Actualmente ya no es el artículo 119, esa era la Constitución anterior. La actual regula las instituciones de derecho público, las personas jurídicas de derecho público. Por favor, anótelo. Artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, política de la República de Guatemala. En el artículo 176 del Código de Trabajo vamos a encontrar qué es naviero y qué es armador y qué es naviero y qué es armador, para buscar la definición quién es patrono en esta clase de trabajadores. Así de que por favor no estudien el artículo 176 del Código de Trabajo. Empleador, en el artículo número 1, inciso B del decreto 10/2022, que es la ley de fomento para el trabajador de marino mercante guatemalteco, también está la definición de lo que es un empleo mercante guatemalteco. Empresa. Bueno, empresa vamos a encontrar, por supuesto, su definición en el Código de Comercio. 651 dice, se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público en su servicio, producción o distribución de bienes o servicios. El artículo número 14 del Código de Trabajo señala lo siguiente. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones debe sujetarse todas las empresas de cualquier naturaleza que sean, existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni nacionalidad, salvo personas jurídicas de este código, o sea, el Código de Trabajo, igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras al trabajador de este código, al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Los auxiliares del patrono. Vamos a encontrar el representante del patrono y vamos a encontrar lo que es el intermediario. ¿Qué es el representante del patrono? Artículo número 4. Son las personas individuales que ejercen en nombre de estos sus funciones de dirección o de administración, tales como los gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dicho representante en sus relaciones con el patrono
salvo los mandatarios que están ligados a estos por un contrato de relación laboral. Lo que quiere indicar es de que el representante del patrono trabaja en la empresa, la diferencia que se da con el intermediario. Pero hablando de los representantes del patrono, en el artículo 177 del Código de Trabajo, que habla del trabajo en el mar y las vías navegables, dice: el capitán del barco de la nave es el representante del patrón. En el artículo 141 encontramos el representante del patrono en las actividades agrícolas y ganaderas. Dice que para que represente al patrono, el patrono debe otorgarle una carta poder que tiene una vigencia de 1 año, debe haber visto bueno de la Inspección General de Trabajo y pedir una copia de enviarse a la Dirección General de Trabajo. Definiciones. Bueno, dentro de los representantes del patrono vamos a encontrar cargos de dirección, cargos de representación y cargos de confianza. En el artículo 351, cuarto, quinto párrafo del Código de Trabajo encontramos: son cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se determinen resoluciones que obliguen a todo mayor parte del personal de una empresa, departamento o sección de la misma. ¿Sí? Cargos de representación, los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implican alta jerarquía o dignidad a la relación de funciones en principio que corresponde a aquel. Son cargos de confianza, aquellos cuyo ejercicio es básico para quienes desempeñen con idoneidad una moral reconocida y recolección de discreción suficientes para no cometer la seguridad de la respectiva empresa. Todos estos cargos se consideran representantes del patrón. Y aquí están las definiciones de acuerdo al artículo que indicamos. En su artículo número 5, ¿qué es intermediario? El intermediario es una figura totalmente diferente al representante legal del patrón, o a los representantes del patrón. ¿Por qué? Vean lo que dice el artículo número 5. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio del patrón. Este último queda obligado solidariamente para la gestión de aquel para con él o los trabajadores en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la constitución de este código y toda la legislación laboral. No tiene carácter de intermediario, pero sí de patrono, el que encargue por contrato propio y ejecute trabajos con su propio capital o equipo. Él ya no es intermediario, sino que tiene carácter de patrón. Sustitución patronal, artículo 23. ¿Sí? La sustitución patronal no afecta a los contratos de trabajo existentes, el perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos de disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución o hasta el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono por las acciones originadas de hecho u omisiones que el patrono no responda. En ningún caso el patrono puede ser, en ningún caso el patrono sustituido. ¿Qué quiere decir el código? Por ejemplo, si Anderson vende la empresa a Herbert, primero no puede venderle los trabajadores porque no son objeto, le va a vender el activo de la empresa. Anderson, patrono, tiene la obligación de informar a los trabajadores que vendió la empresa. Nosotros los trabajadores tenemos la opción de quedarnos trabajando con Herbert o bien pedirle a Anderson que nos liquide, que nos pague nuestra indemnización y nuestras prestaciones laborales. Pero nosotros tomamos la decisión de quedarnos trabajando con el nuevo patrono que es Herbert. Todavía tenemos 6 meses de conformidad con la ley, donde Anderson y Herbert son solidariamente responsables ante nosotros. Podemos demandar bien a Anderson, que fue el que vendió la empresa, o a Herbert durante 6 meses. Después de ese periodo, Anderson queda exento de cualquier responsabilidad y toda la responsabilidad la asume Herbert. Herbert asume la responsabilidad con los trabajadores desde el momento que nosotros iniciamos a trabajar con Anderson, ¿sí? O sea, no únicamente a partir de este periodo, no. A partir de que nosotros trabajamos con Anderson, todas esas obligaciones de Anderson quedan sustituidas en Herbert y él va a responder ante nosotros los trabajadores. El artículo número 6 del Código de Trabajo. Solo mediante resolución de autoridad competente basada en ley
dictada con motivo de orden público de interés nacional, podrá limitarse a una persona su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno puede impedir a que otro se dedique a una profesión o actividad lícita que le plazca. No se entenderá limitada la actividad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de sus derechos o en cumplimiento de lo que prescriben las leyes. Los patronos no pueden ceder o enajenar o vender los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratados para sí, sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, o sea, por escrito, en cuyo caso la sustitución temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de los trabajadores. No queda comprendida en esta provisión la enajenación o la venta que el patrono haga de la empresa respectiva. Entonces, tenemos aquí muy claro que se va a vender únicamente el activo, pero nunca los trabajadores. Y en esta norma, en el artículo 6, está claro que deben de darnos el aviso y nosotros, en forma escrita, deberemos dar nuestro conocimiento que aceptamos a Herbert, que es el nuevo patrón. ¿Sí? Con eso estaríamos terminando nosotros los que son los sujetos, ¿sí? Vamos a decirme, Jorge. Sí, licenciado, perdone. En el caso, cuando Telefónica desapareció o cuando fue comprada por Claro, les dieron dos opciones y, bueno, porque yo trabajaba ahí también, o renunciamos y nos dan nuestro pasivo, pero si queríamos trabajar con ellos teníamos que renunciar, eso era correcto. No, porque la relación laboral no puede terminar, ok. Ahí había sustitución patronal. Ya, pero sí, eso fue lo que sucedió. Nos dijeron, miren, no nos vamos, si quieren trabajar con nosotros, tienen que renunciar a su pasivo de 12, 15 años y empezar desde cero con nosotros. Si no, pues se quedan sin trabajo. Lo que pasa, Jorge, es que ha habido mucho abuso. El abuso del patrono es exagerado. No, lo que la ley te habla aquí clarito es, aquí está claro, el patrono no puede ceder o enajenar los derechos que tenga en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratados para sí, sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores. O sea, Mm. la norma es clara. No, el abuso Sí, yo pues, creo que lo vamos a ver en todos los aspectos de la vida laboral guatemalteca. Lo que sí debemos de comenzar es saber cómo hacemos la denuncia para ir evitando esos abusos. ¿Sí? ok, ok, gracias. Vamos a ver entonces, vamos a ver quién me apoya ahí con leer el artículo número 1 del Código de Trabajo si lo tiene a la mano. Isaías, por favor. Título primero, capítulo único, disposiciones generales. Artículo 1. El presente código regula los derechos y las obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crear instituciones para resolver sus conflictos. Bueno, lo interesante aquí es de que no es únicamente el Código de Trabajo, ¿va? Va a regular los derechos y obligaciones, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Se recuerdan que de acuerdo al artículo 102, inciso T de la Constitución Política de la República de Guatemala, también los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala son garantías mínimas. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo que rigen para una empresa específica. ¿Qué les dijeron? Los convenios colectivos, las sentencias colectivas, el reglamento interior de trabajo y cualquier tipo de disposición. Entonces no es únicamente el código, sino que es la legislación laboral guatemalteca. Luego, por ejemplo, ya el artículo 1, 2, 3, 4, 5, leemos lectura, el 6 también, el 7, prohibiciones. Y me lo lees, Isaías, por favor, el 7. Está bien, Lick. Artículo 7.
Se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes. Las ideas de gallos, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las, de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Bueno, vamos a ver el artículo completo. Es entendido que esta disposición, vamos a leer. O sea, después de que tú le dices de que no, en las zonas de trabajo no deben de haber venta de bebidas alcohólicas, no debe haber lides de gallos, juegos al azar ni ejercicios de prostitución, dice que esto se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor del centro de trabajo. O sea, que se supone que alrededor de los lugares de trabajo, si cualquier tipo de este tipo de establecimiento debería estar a 3 kilómetros. Por supuesto, actualmente, pues ya sabemos que no se cumplen, pues, ¿sí? Sabemos que no se cumplen, pues, o sea, la misma universidad, pues es un centro de trabajo, y al ser centro de trabajo, pues, sin embargo, pues ustedes ven las ventas de bebidas alcohólicas y lo digan nada más salir, no existen los 3 kilómetros, ¿verdad? Es una ley que se hizo para proteger el salario más que todo de los trabajadores que trabajan en fincas. Yo creo que ya necesita reforma. Luego, en el artículo 8 dice que pues, nosotros tenemos libre de que en las zonas de trabajo podemos instalar centros de trabajo, podemos tener ventas autorizadas, pero siempre y cuando sean autorizadas. El artículo 9 sí me interesa. Ese sí lo vamos a leer. Por favor, vamos a ver si están aquí, vamos a ir aprovechando a pasar lista. Abigail Garay, ¿te encontrarás por ahí? Buenas tardes, sí. El artículo 9, por favor, si lo tenés a la mano. Muy bien. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Los cargos de quienes dirijan o vigilen en forma inmediata la ejecución de las labores deben ser desempeñados por personas que hablen el idioma español. Pero si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben hablar también ese dialecto. Bueno, primero ya le quitamos la palabra dialecto, ahora son idiomas, ¿va? Pero vean, todas las órdenes en Guatemala tienen que ser en español. Artículo 9 del Código de Trabajo. Y si estamos en una región donde se hable cachiquel, otros los idiomas nuestros, pues se da en el idioma. Esto no habla de idiomas extranjeros hoy, habla de idiomas guatemaltecos, o sea, el idioma español y los demás idiomas que están legalmente establecidos en Guatemala. No el español ni los extranjeros. En el artículo número 10 pues habla de la prohibición de las represalias, ¿no? Ese creo que no vamos a hacer un mayor, ¿no? Es el derecho de tutelaridad que tienen los trabajadores. La extensión dispuestos en el artículo número 11, bueno, lo vamos a leer para que nos quede grabado. ¿Y quién se lee? Vamos a ver. Alan Arenas, ¿te encontrarás por ahí? Artículo 10. Lick, perdone, compañero, hay unos compañeros que están solicitando ingreso, no sé si les puede dar ingreso. ¿Ya le dimos? Gracias. No ninguno. Ya le dimos como a 4 o 5. Estamos ahí, Sayas. Bueno. ¿Estás por ahí, Alan Arenas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Artículo 10. Fíjese, licenciado, que voy en el carro y... No hay pena, Alan, no hay pena. Disculpe No hay pena, para nada. Gracias. Para nada. ¿Estás por ahí, Alejandra? Alejandra Pérez. No está Alejandra. Alex Gerardo. Ahí está. ¿Estás ahí con tu código o no? Sí, su nombre. Un segundo. Artículo 10. Si gusto yo lo puedo leer. Va,
Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores, con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les otorguen la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de prevención social, o con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado ejercerlos. Bueno, ahí creo que vamos a hacer un comentario. Vamos con el 11 de una vez, Abigail, por favor. Con gusto. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbres todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o de prevención social. Igual, exención rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. Léete el 12. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de prevención social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Ahí estamos. Yo creo que ahí no vamos a hacer un mayor comentario. El 13 sí es importante, ¿eh? El 13, yo creo que no sé si en la variante de ustedes venía, pero hablamos de los porcentajes de guatemaltecos en una empresa. Si una empresa tiene 100 trabajadores, pues 90 obligadamente o el 90% deben de ser guatemaltecos. Si se trata del salario, el 85% no corresponde a los guatemaltecos. Pero ¿cómo se puede variar esto? En dos formas, ¿sí? Dice que por razones de protección y fomento a la economía nacional, o bien carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad, o en defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad, en estas circunstancias se pueden modificar los porcentajes, pero claro, tiene que ser el organismo ejecutivo por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, que no se nos olvide, el 90% de trabajadores en una empresa tienen que ser mínimos guatemaltecos, si hay extranjeros, por supuesto. Y en cuanto al salario, el 85% tienen que ser precisamente para los guatemaltecos y el 15% para los extranjeros. Y también, por favor, cuando una empresa tenga únicamente 5 trabajadores, 4 deben de ser guatemaltecos. Eso es en concreto lo que señala el artículo número 13. ¿Sí? En el artículo 14 estamos hablando del imperio de la ley o la naturaleza jurídica. Ahí lo que indica es de que todas las empresas, sin excepción alguna, todas las empresas deben de estar bajo el imperio de la ley. En materia laboral no pueden contratar menos de las garantías mínimas que las leyes otorgan a los trabajadores. En el 14 bis se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos o situación económica. No se puede hacer ningún tipo de discriminación. El 15, el 16 y el 17 sí nos interesa muchísimo porque es cómo vamos a aplicar supletoriamente las fuentes del derecho. Primero nos corresponde las fuentes del derecho, luego la equidad, la costumbre, los usos locales y por último, los principios generales del derecho. Pero por favor, Abigail, si te puede leer el artículo número 15. Ok, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver, en primer término, de acuerdo con los principios de derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales y en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. En ese orden, primero los principios generales del derecho, luego la equidad, la costumbre, los usos locales y por último, los principios generales del derecho.
¿Qué pasa si estamos hablando del salario mínimo? Hay una disposición, por ejemplo, del sistema bancario, de la ley de bancos o una disposición en materia civil o mercantil que indica que todo salario es embargable. Pero nuestro código en el 96 dice que el salario mínimo es embargable. ¿Qué ley aplicamos? Cualquier juez, aunque sea de orden civil, de orden penal, de cualquier índole, debe de aplicar el artículo número 16. Siempre se va a aplicar en materia laboral. Veamos, por favor, Abigail, qué es el artículo 16. En caso de las primeras, no hay preeminencia entre las leyes de prevención social y las de trabajo. Bueno, entonces estamos claros que ahí la aplicación va a ser así. Léete el 17. Okay, principio protector. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo se deben de tomar en cuenta. Fundamentalmente, el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos ya con eso terminamos la primera parte, que son los sujetos del contrato individual de trabajo, que son patrono, trabajador, intermediario, representantes del patrono y la sustitución patronal. Ahora vamos a ver qué es el contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo, primero tenemos un antecedente histórico que el licenciado Mario López Larrabe lo describe en el movimiento Historia, en el breve libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. Él indica en su libro que los contratos de trabajo en 1877 no existía Código de Trabajo. Entonces estaban regulados, como en todas las legislaciones, en el Código Civil y con el nombre de contrato de locación de servicios. Mucho ojo para el examen porque se lo voy a preguntar. ¿Sí? Bueno, teorías de la naturaleza jurídica. ¿Cómo vamos a hacer para buscar la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo? Siempre vamos a tener la teoría contractualista y la anticontractualista. ¿Qué dice la primera? La primera dice, señores, es un contrato, es parte del derecho privado. Por favor, las partes suscriben un contrato, desde ahí estamos en la parte del derecho privado. Pero los anticontractualistas la ven desde 4 puntos de vista. La institución, dicen, señores, miremos desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué significa eso? Que podrán pasar movimientos, podrán pasar todo acontecimientos en una sociedad, pero la empresa siempre va a seguir existiendo como institución. Pero la vamos a ver hoy. Para efectos de examen nos vamos a ir directamente a estas teorías anticontractualistas y solo vamos a ver el primer párrafo. La primera, buscando la naturaleza jurídica, buscando el origen del contrato individual de trabajo. La institución es una idea de una obra o una empresa que se realiza y perdura en un medio social. En otra obra expresa en algunos organismos sociales que perduran a través de los siglos, aunque el material humano y gran parte de las instituciones sociales hayan sido renovadas. Todo lo ve desde el punto de vista de la institución. ¿Sí? Ahora, los que defienden la otra teoría, la del contrato realidad, nos dicen, señores, de acuerdo a esta corriente doctrinaria, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación de los servicios y no en el acuerdo abstracto de las voluntades. ¿Sí? Ese es el contrato realidad. Ahora tenemos la siguiente, buscando la naturaleza jurídica. No, señores, la naturaleza jurídica encontrémosla en el acto condición. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el acto de entrar a formar parte de una empresa constituye el acto originario, esencial, base de todas las prestaciones jurídicas. Ahí debemos de buscar la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, que nos vamos a sujetar a todas las condiciones, porque de que entramos a la empresa, estamos sujetos a todas las disposiciones en materia laboral que esa empresa precisamente tenga que acatar.
O sea, esa es la teoría de la acto-condición. Y la teoría de la relación de trabajo. Bueno, dice, no, señores, puede ser que no exista contrato de trabajo, pero ¿cómo se perfecciona entonces un contrato de trabajo? Se perfecciona con una relación laboral. Y vean, vamos a ver qué dice no solo el artículo 18, sino lo que dice el artículo 19. ¿Cómo se perfecciona un contrato de trabajo? Iniciando la relación laboral. Porque nosotros podemos firmar un contrato de trabajo, pero nunca, o simplemente firmamos ahorita con Isaías, de que yo soy el trabajador, Isaías es el patrono, y firmamos un contrato individual de trabajo, para que yo inicie a trabajar el 1 de abril. Pero resulta que yo el 1 de abril ni me presenté. Escuchen, no existe contrato de trabajo. Nunca inicié la relación laboral. Isaías Patrono tiene el derecho de demandarme a mí por daños y perjuicios. Ah, pero resulta que sí firmamos el contrato y yo me presenté ese día y sencillamente Isaías me dijo, fíjese que disculpe una vida, pero todavía no quiero que comencemos a trabajar, déjeme ver otros detalles. Nunca inició la relación laboral. Yo, trabajador, tengo derecho a demandar a Isaías, no por indemnización y prestación laboral, que nunca inicié la relación laboral. Tengo derecho a demandarlo por daños y perjuicios. Pero vamos, ¿qué dice la teoría de la relación de trabajo? Vamos a molestar por ahí, espérate. Solo vamos a molestar a Abigail para que... Mirad lo que está en pantalla, Abigail. Es la D, ¿verdad? Sí. Ok. En el campo del derecho de trabajo, la expresión relación de trabajo tiene un sentido propio. No siempre la estipulación del contrato de trabajo coincide con el de la prestación de trabajo, puesto que puede producirse el caso de un contrato por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios solamente a partir de una determinada fecha futura. En este caso ya existe un contrato de trabajo, el cual importa obligaciones recíprocas para ambas partes, pero la relación de trabajo en sentido propio existirá recién desde el momento en el que el trabajador comience a prestar prestar su trabajo por cuenta del patrono. Bueno, vean pues, si yo le preguntaba a ustedes en el examen cuál es la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, es la teoría de la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí todos los contratos los perfeccionamos en que sean verbales, dando inicio a la relación laboral. Eso es en concreto lo que indica esta teoría. Bueno, ahora sí nos vamos a la definición de lo que es un contrato de trabajo. Artículo 19. ¿Quién más nos quiere apoyar ahí para leer? Por favor. Con gusto. Puedo leer Artículo 18. 18 o 19. 18. Muy bien. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de la incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato.
las circunstancias de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro documento de índole diferente o en concurrencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Bueno, aquí con bueno, tenemos la definición. Hablar de la exclusividad. Ustedes saben que a veces por ejecución del trabajo, algunos trabajadores, no todos, sí, no todos los trabajadores, pero uno específicamente hay trabajadores que van a tener acceso a secretos muy profesionales, ya sea de carácter financiero, de carácter de producción en una empresa. Ahí lo solían afirmar el famoso compromiso o cláusula de exclusividad, que ese es adicional al contrato, donde usted no va a poder revelar ningún tipo de contrato, que por cierto, también es una obligación que le otorga el código a los trabajadores, pero la exclusividad es que tampoco usted va a trabajar con la competencia, a veces durante determinado tiempo. Esa cláusula, por favor, la mayoría de empresas que se dedican a alguna actividad muy especial, sí lo ejecutan hoy y terminan demandando por daños y perjuicios a los trabajadores que muchas veces van a trabajar con la competencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos la definición de lo que es el contrato de trabajo. En el convenio 175 de la OIT está la definición de lo que es un contrato de trabajo a tiempo parcial. Pero en la ley de fomento al trabajo marino mercante guatemalteco, dice que además, por favor, además de lo que debe contener un contrato de trabajo, aquellos guatemaltecos que van a trabajar como marinos mercantes debe de incorporarse lo siguiente. En los contratos de trabajo deben incluirse los costos y procedimientos de repatriación del trabajador, el retorno del trabajador. Lo debe decir el contrato. Debe decir en caso de emergencia a qué persona debe contactar. Y si quiere que su salario vaya a determinada persona, pero tiene que saber también en su contrato de trabajo, ¿sí? Este tipo de trabajo siempre, siempre va a ser por escrito y el capitán del barco es obligado de tener una copia del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Eso es en cuanto al contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene elementos propios y característicos y tiene también elementos materiales o reales. Los elementos materiales o reales es el salario y la prestación del servicio. Al patrón no le interesa la prestación del servicio, no el salario. Esos son elementos materiales o reales. Pero los elementos propios son 4. Subordinación, ausencia de riesgo, estabilidad y profesionalidad. Veamos la subordinación. Tal vez aquí nos desarrollamos un poco más allá en cuanto a la subordinación. Para Guillermo Cabanelas, el estado de limitación de la autonomía del trabajador en cuanto encuentra sometido en sus prestaciones en razón de un contrato y proviene a la potestad del empresario para dirigir la actividad por otra parte, en orden de mayor rendimiento de la producción y mejor beneficio de la empresa. O sea, que nos quede claro que la subordinación no es de que nosotros seamos esclavos del patrón, no, señor. Lo que está indicando quien debe de encargarse de toda la dirección, el cómo dirigir la empresa, le corresponde al patrono y no a nosotros los trabajadores. Nosotros, desde el momento que ingresamos a la empresa, nos vamos a sujetar a todas las instrucciones que dé el patrono o sus representantes, ¿sí? Ese es en concreto la subordinación, ¿eh? Por supuesto, ¿qué diferencia encontramos entre dirección y subordinación? Bueno, las confunden y vamos a tener una serie de aspectos ahí, pero creo que concretamente hablemos de la subordinación, que es seguir las instrucciones, ¿sí? Quien que se hace cargo a toda la dirección de la empresa es el patrón, no somos los trabajadores, no somos nosotros que decidir qué hacer en el trabajo, le corresponde al patrón. O sea, es una subordinación para efectos de productividad, no una subordinación como seres humanos. Nosotros estemos sujetos a alguien, no. Estamos hablando de la ejecución del trabajo, ¿sí? Luego, trabajo autónomo y subordinado. Bueno, el trabajo autónomo y subordinado lo vamos a encontrar en el subordinado, en lo que hemos hablado.
El trabajo autónomo. Lo que pasa que hay, por ejemplo, contratos de orden civil, que ahí es un trabajo autónomo. Y en materia laboral, por supuesto, siempre es un trabajo subordinado. Eso que no estamos hablando nosotros del trabajo independiente. O sea, no estamos hablando de los trabajadores que no están sujetos a un horario, a un contrato de trabajo. Pero vean qué interesante. Los trabajadores tenemos algún tipo de responsabilidad con la empresa. Tenemos el deber de obediencia, el deber de fidelidad y el deber de diligencia. ¿Qué es el deber de obediencia? Comprende la obligación del trabajador de cumplir las órdenes y disposiciones que recibe el empleador o sus representantes. Ese es el deber de obediencia. ¿Cuál es el deber de fidelidad? El deber de fidelidad, o sea, nosotros los trabajadores, comprende la obligación de prestar el trabajo de buena fe, no perjudicar los intereses del patrón, ni permitir que otros los perjudiquen. Está limitado por la defensa del derecho de los trabajadores. El deber de fidelidad comprende deber de guardar el secreto profesional, provisión de recibir soborno de un tercero, el deber de avisar al empleador cuando existen anormalidades o que observemos anormalidades en la producción. Esos son los deberes. Y el tercer último deber es el de diligencia. El deber de diligencia está relacionado con el rendimiento del trabajador conforme a su categoría y su profesionalidad. Pero para terminar esto necesito que alguien lea el artículo 166 del Código de Trabajo. Vamos a ver que en el trabajo de casa particular, el trabajo doméstico, se da la desidia. Ese pues, es algo que en la negligencia, o sea, no tenemos el deber de diligencia y eso puede provocar que el patrón nos despida sin responsabilidad de su parte. Pero para que nos quede grabado y lo podamos preguntar en el examen, artículo 166 del Código de Trabajo. ¿Quién lo tiene por ahí? Por favor. Artículo 166. ¿Son también justas causas para que el patrono ponga término al contrato? Sin responsabilidad de su parte, la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios y la desidia manifiesta de éste en el cumplimiento de sus obligaciones. Exactamente, la desidia es la falta de negligencia. O sea, no, tenemos que hacer las cosas con diligencia. Esos son tres valores, tres principios que debemos de tener. Ausencia de riesgo. Esto concretamente le voy a decir a qué se refiere. Nosotros los trabajadores no somos responsables de ninguna pérdida de las cosas del patrón. Yo no entiendo por qué, cuando hablamos con Jorge, que nos contaba la parte de la telefónica. También en este caso, la ausencia de riesgos. Escúcheme, en ningún contrato de trabajo va a encontrar usted que, por ejemplo, si yo soy encargado de una tienda, imaginemos de entes celulares, si se pierden celulares, que el personal y su servidor lo va a pagar. Ningún contrato de trabajo lo dice porque es prohibido, ¿sí? Es nula de pleno derecho y iure, pero en la práctica se da. Si usted ve estos en los centros comerciales, cuando se pierde algún producto de los que venden en una tienda, lo que hacen es descontarle a todos los trabajadores. Es ilegal, es inmoral, pero prohibido por la ley, pero una práctica que quien debería encargar y debería preocuparse por eso es quien tiene a cargo la fiscalización, Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General de Trabajo. Pero con 200 tantos inspectores para que supervisen a nivel nacional a más de 20,000 empresas en el país, humanamente es imposible. Pero que nosotros no perdamos el derecho de denuncia es valioso. Pero la ausencia de riesgo es que nosotros los trabajadores no tenemos por qué pagar absolutamente nada de las pérdidas del patrón. Déjame terminar con esto de estabilidad. Licenciado, Licenciado, perdone, ¿puedo decirle algo? Decime.
Ya, yo veo que todas las cadenas de tiendas de comida rápida obligan a sus trabajadores que si no entregan a tiempo, tienen que comprar el producto o venderlo como puedan. Eso es ilegal. Esto es prohibido, ¿verdad? Prohibido. Lo que pasa es que como no hay quien supervise, no hay quien presione para que esos abusos dejen de estar, se siguen dando. Se siguen dando. Por eso Licenciado, es ilegal. licenciado, Ujú. también en una empresa donde yo trabajaba, ocurrió el caso donde la empresa no les pagaba su tiempo si no terminaba de cobrar lo que los clientes tenían pendientes de Todo, pago. todo eso es ilegal, porque aquí está, mira, ausencia de riesgo. Nosotros los trabajadores no tenemos absolutamente nada que ver con las pérdidas de la empresa. Eso le corresponde al patrón, ¿me entendés? La forma de recaudar lo que se vende, la forma de cuidar sus pertenencias dentro de la empresa, le corresponde a él. Sí, lo que asumía, lo que decía en ese caso, bueno, la empresa de hecho pues ya no existe, pero decía que como el cliente era, bueno, ahí sí es cliente del vendedor, ahí sí era el cliente vendedor, ¿verdad? Porque en otras ocasiones, cuando le conviene es cliente de la empresa y cuando no le conviene es cliente del vendedor. Porque no puede ser un Entonces, cliente del vendedor, es cliente de sí, la empresa. sí, entonces en ese caso, entonces mira, no te pago porque debes tener tanto, tu cartera debe tanto y hasta que hasta que los clientes no recuperen, hasta que no recuperes el 85%, no te Todo esto pago. es ilegal, ¿oíste? Ausencia de riesgo. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada de las pérdidas del patrón. Las tiene que asumir él. Desde el momento que vos te volvés empresario, tienes que tener tu estado de pérdidas y ganancias. Vos sabes que hay un porcentaje que se va a perder, pero nunca cargárselo a los trabajadores. No. No te digo porque esto en la práctica se da mucho. En la Sí, práctica. y por ejemplo, en mi caso lo quisieron hacer, pero yo sí los demandé. Y estaban ofendidísimos que por qué los había demandado, si al final me habían dado la oportunidad de trabajo. Pero tampoco es Pero, oportunidad, vos trabajaste sí, para ellos y les sí, generaste ganancias. exacto. Ujú. Ahí Pero estamos, yo lo digo porque sí es un tema que, como usted dice, es muy recurrente. muy recurrente, claro. Vean, pues solo vamos a avanzar un poquito. La estabilidad. Vean, pues, los contratos deben de ser de forma indefinida. Ahí estamos con el principio de estabilidad. Las excepciones que habla nuestra legislación es el contrato de obra y el contrato a plazo fijo. Esas son excepciones. La regla general es que todos los contratos sean por tiempo indefinido, porque las empresas su naturaleza es permanente. Pero en la práctica sucede lo contrario, volviendo otra vez con lo que estabas contando con Jorge. La regla general es que debe haber estabilidad porque el contrato es indefinido. Pero ya cuando no sos del agrado o cualquier otra circunstancia, tan sencillo, Jorge. Primero se ponen a negociar, te voy para el 50% de tu negociación. Pero si, ¿por qué vamos a negociar nosotros algo que por derecho nos corresponde? ¿Sí? Bueno, el 75%. Pero lo que la ley dice es de que al momento que retires te para el 100%. Porque tu primer principio es el de estabilidad. No deberían de despedirte. Porque tu contrato es por tiempo indefinido. Por eso es de que la legislación y los doctrinarios dicen, señores, busquemos la profesionalización para obligar a que el patrón no despida a trabajadores. Pero en la práctica de nosotros, nuestra cultura, nuestra forma de ser como guatemaltecos, algunos empresarios que todavía piensan que el explotar a trabajadores es un beneficio, no. Ellos lo que deben de generar es productividad. Ellos deben de generar producto para poderlo vender, tener bien enmarcado, tener bien estudiado su mercado y nosotros únicamente como trabajadores vamos a contribuir a su riqueza, vamos a ser parte de que él genere riqueza y él nos va a generar un salario que tiene carácter alimenticio. Pero yo no puedo compartir con ellos absolutamente nada. Pero el principio de estabilidad es ese, ¿va? Que los contratos como regla general deben de ser por tiempo indefinido y la excepción es a plazo fijo o por obra determinada. El vínculo del trabajador debe ser permanente, estable, contrario al occidental y transitorio. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo.
es continuo y las partes dan por sentada su estabilidad en cuanto a ser permanente el servicio que se presta. La estabilidad en el empleo proporciona seguridad al trabajador, evita que quede sujeto a caprichos y voluntad del empleador, trata de proteger su subsistencia. Tradicionalmente la estabilidad se divide en la permanencia, persistencia, duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su solución. La primera es la estabilidad propiamente dicha, la otra su seguridad, pues sin una garantía de seguridad la estabilidad es irrisória. La estabilidad reporta beneficios para el patrón, pues logra que el trabajador se ligue a la empresa y se especialice en su labor, le garantiza la obediencia de este, quien procura no perder el empleo por una falta. La estabilidad permite al trabajador el derecho de ascenso a un puesto de mayor jerarquía en la empresa. Y hay clasificación, y esto sí quiero que quienes nos están apoyando ahí sacando las preguntas, que nos apoyen. Quiero que vean ustedes para efectos de examen qué es la estabilidad relativa, qué es la estabilidad absoluta, qué es la estabilidad en el cargo, qué es la estabilidad en la carrera y qué es la estabilidad en la empresa. Por favor, hoy quiero que lo estudiemos para efectos de examen. Y por último tenemos la profesionalización. Los países desarrollados dicen, señores, vamos a iniciar la profesionalización desde el periodo de prueba. Abigail Garay entra a trabajar en una empresa, primero va a 2 meses de periodo de prueba. No solo llena el perfil desde el momento que ingresó, sino que después de pasar el periodo de prueba, se supone que Abigail llena con todos los requisitos para desempeñar ese trabajo. Ya después de esos 2 meses, pues ella es parte de la empresa y debe iniciar su profesionalización dentro de la empresa. Eso significa capacitarte para el puesto, ¿sí? En países desarrollados dicen que por ejemplo, Abigail, los países desarrollados dicen, si vamos a profesionalizar a Abigail, ella va a conocer toda la empresa. Ahora está trabajando en producción, de producción la vamos a pasar a contabilidad, de contabilidad la vamos a pasar a ventas, de ventas la vamos a pasar a promociones, de promociones la vamos a mandar a recursos humanos. Ellos, los países desarrollados, consideran que eso va a hacer de Abigail una profesional dentro de la empresa. O sea, la profesionalidad no es un título universitario, es precisamente el rendimiento, el conocimiento que vamos a tener del trabajo. Eso da estabilidad para nosotros y da beneficio para la empresa. En Guatemala nosotros tenemos capacitación, nosotros como docentes tenemos capacitación. Bueno, el sector privado se apoya mucho en INTEJAP para la capacitación y formación profesional. Y por supuesto, para aquí en Guatemala y otros países, la universitaria es importantísima. Por eso nosotros vemos algunas empresas de carácter privado donde ustedes ven que colaboran para que sus trabajadores vayan a terminar su primaria, vayan a tener su diversificado, vayan a la universidad, inclusive muchas veces con becas, gastos pagados, si no es la totalidad, pero existe esa promoción. Es parte de la profesionalización que el trabajador va a tener dentro de la empresa. Ahí vamos a tener derecho a ascensos, vamos a tener derecho a tantas cosas, pero también la empresa se favorece con nuestra profesionalización. Y tenemos los elementos materiales reales. Esto lo definimos. Pago de salario y prestación de servicios. Si yo le preguntara, por favor no se le olvide, que hayan aquí 2 elementos que son propios o característicos del contrato de trabajo, tenemos la subordinación, tenemos la ausencia de riesgo, tenemos la profesionalización, ¿sí? Y tenemos otras 2 más, ¿verdad? Y las materiales reales que no se les olvide. El pago del salario y la prestación del servicio. A nosotros el trabajador nos interesa el pago del salario. Al patrón nos interesa la prestación del servicio. Esos son los elementos materiales o reales del contrato de trabajo. La relación laboral. Por supuesto. Esto es importante, porque con el artículo 19 dice, para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra
en las condiciones que determina el artículo precedente. Es que es tan importante, pero para que nos quede grabado, no sé si alguien que nos quiera apoyar dando la lectura al artículo número 19. ¿Quién nos apoya con el artículo 19? Código, Por código favor. artículo 19, Código de Trabajo, para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determine el artículo presente. Siempre que se, perdón, Léelo todo el artículo. siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obliguen al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que hayan causado, y la otra parte a la otra parte. Pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicio o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifique el artículo presente, el artículo precedente, debe de regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. El entendido en que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se hayan iniciado las relaciones de trabajo. Bueno, el análisis. Puede existir un contrato de trabajo, pero que nunca se ejecutó el trabajo, nunca se inició la relación laboral. Entonces son dos instituciones diferentes, ¿oye? Por eso hablamos que la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo es la relación laboral. Entonces lo que quiere indicar esto es de que cómo se perfecciona un contrato de trabajo. Para decir que existe un contrato de trabajo, basta con iniciar la relación laboral. Ahí está. Pero ¿qué pasa si firmamos un contrato de trabajo con Jorge Eduardo, patrono y Avidán trabajador, y resulta que yo no me presenté a trabajar y ni llamé ni nada? Jorge tiene el derecho de mandarme a mí por daños y perjuicios como patrono, pero yo también tengo derecho que si fue por culpa de él que yo no comencé a trabajar el 1 de abril, yo lo puedo demandar por daños y perjuicios. Lo que dice el segundo párrafo es que lo tengo que hacer ante un juzgado de trabajo y previsión social, pero como regla general debe de aplicarse los principios del derecho civil y no laboral. ¿Por qué? Nunca se inició la relación laboral, solo es un contrato, ¿sí? Entonces aplican los principios como regla general. Sin embargo, en el último párrafo le da la potestad, precisamente, en los siguientes párrafos le da la potestad al juez de poder aplicar los principios del derecho civil o del trabajo. Le deja esa opción que le elija. Y pues todo lo demás, una vez haya ejecución de la obra, todo debe aplicarse de acuerdo a los principios y leyes en materia laboral, ¿sí? El artículo 33, pues ya lo hemos leído. Lo que dice este artículo 33 dice que en caso que en su contrato de trabajo indique que usted va a ejecutar su trabajo en tal lugar, pero si no le indica y después le quieren cambiar las condiciones, pues puede ser motivo para que se dé por un despido indirecto. O puede ser que en su contrato indique que hay más de 15 kilómetros entre el lugar que Abigail vive y el lugar donde va a ejecutar su trabajo,
el artículo 33 dice que el patrón está obligado a pagarle los boletos, o sea, el pago del transporte de ida y vuelta diariamente. Ahora, si es un trabajo que va a ejecutar y tiene que trasladarse a vivir en aquel lugar, pues ahí solo le va a pagar el traslado de la llegada y cuando termine el contrato, los de regreso. Y por supuesto, pues habla de qué pasa si con la esposa y todo lo demás, tiene la obligación de pagar el transporte y toda la parte de la alimentación. Pero miren qué interesante lo último. En los casos que contempla el inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Se recuerdan que ya tenemos desde la ejecución del trabajo, cuando se comienza a trabajar, pero en este caso del artículo 33, desde el momento que él sube el bus, desde ese momento inicia la relación laboral. Por favor, toma nota, ¿ve? La capacidad, ¿va? Ustedes para contratar. Pues esto lo hemos hablado un montón de ocasiones, hoy solo lo vamos a repetir. Artículo número 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo. Escuche, tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de su salario, esa retribución convenida, y en general para ejercer los derechos y acciones que se vienen del Código de toda la legislación laboral, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 15 años o más, 16 años, bueno, 15 años, aquí dice 14, entonces ya que son 15, pero es la primera parte, tienen derecho a contratar su contrato de trabajo, a percibir y disponer de su salario. En una de las variantes pusimos eso, quien percibía el salario de un menor de edad, padres, Inspección General de Trabajo y el trabajador. La mayoría la tuvo mala porque puso los padres. No, señor, el menor de edad, ya quedamos claro, hasta puede pertenecer a un sindicato. La única limitante es que no puede ser miembro del comité ejecutivo ni del consejo consultivo. ¿Sí? Ahí estamos claros. Le dejo el artículo 2, numeral 3 del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre la edad mínima, porque esa es la base legal para que en Guatemala son 15 años. ¿Y cómo van a hacer para aplicar este reglamento en Guatemala? Tenemos el acuerdo ministerial número 260-2019, que es el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima en la admisión del empleo. Y ahí está clarito en el inciso A. En el artículo 259, estamos hablando del Código Civil. Y mire, dice, los mayores de 14, pero ahora sabe que son 15. Los mayores de 15 años tienen capacidad para contratar su trabajo y de percibir la retribución, o sea, el salario. Y si van a ayudar a sus padres para su propio sostenimiento. Ayudarán a sus padres, pero quien debe recibir la plata, su salario, es el trabajador. En el 280 dice que en cada asunto que tenga que ver asuntos de menores, los tribunales deben de tomar en cuenta o deben de notificarle siempre a la Inspección General de Trabajo. Le dejo estos anexos. Estos anexos es de que a partir de esta fecha, de 2019, una bomba de dulce, ¿no? todos los contratos individuales de trabajo en papel. Ya no vaya a tomarse usted la molestia que se lo van a recibir. Tal vez le decimos al primero. Bueno, les decía pues que en este instructivo vamos a encontrar el objeto y el ámbito de aplicación, órganos responsables, vamos a notar la obligatoriedad, proceso de registro, contrato individual firmado por las partes en forma física, o sea, los que ya estaban, contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema, la aplicación de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, decreto 47-2008 del Congreso de la República. Por favor,
Este también me lo estudian para efectos de examen, ¿no? Lo que sí que hemos claro es que ya no hay más papel, sino que todo, absolutamente todo, va a ser en forma digital. Y por último tenemos también como anexo la Ley de Fomento para el Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. Ámbito de objeto en su artículo número 1. Pero vean qué interesante. Aquí es el único lugar, la única ley que permite en Guatemala y permite la Organización Internacional del Trabajo que existan agentes de contratación o colocación. Están prohibidas hoy aquí en Guatemala. Toda persona, empresa, institución, agencia o entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente del mar por cuenta de los armadores o colocarla al servicio de los armadores, o sea, está hablando de los patronos de los transportes, de los barcos, ya sea de carga o de turismo, le corresponde a esta agencia de contratación o colocación. Está la definición de lo que es gente de mar y lo que es un empleador o patrón. ¿Quiénes son las autoridades responsables para cumplir estas disposiciones, esta ley de marino mercante guatemalteco? Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores. Exclusión, ¿quiénes no les aplica esta ley? Los trabajadores de pesca artesanal o familiar, las personas que laboren en buques, barcos, lanchas de carácter naval o militar o naval, ¿sí? Y por último, las personas que laboran en lanchas o buques o barcos deportivos o recreativos. A ellos no le es aplicable esta ley, ¿sí? Y ahí está que el Ministerio de Trabajo y Social va a tener a su cargo precisamente tutelar los derechos de los guatemaltecos. En el artículo número 2 dice que si no se da por parte de la empresa la repatriación, lo va a hacer el Estado de Guatemala. Imagínense, esa bendición tiene, lo va a hacer el Estado de Guatemala y el Estado de Guatemala, si lo paga él, tiene derecho a demandar con un incremento, una multa del 100% a la agencia de colocación o bien al patrón, ¿sí? Contenido del contrato de trabajo. Aparte de todo lo que tiene un contrato de trabajo, debe incluir gastos y procedimientos de repatriación del trabajador, a quién deben ser en caso de emergencia. Y por último, si quiere que parte de sus salarios se le entregue a alguna persona, puede decir adicional a lo que contiene todo contrato de trabajo, tiene que tener esos detalles. Este tipo de contrato siempre va a ser por escrito. Certificado de conformidad laboral debe cumplirse con la legislación guatemalteca. Y miren, por favor, toma nota. Contratar y mantener un seguro que permite el retorno de cada trabajador guatemalteco. Es el único trabajo que en Guatemala obligan al patrono a contratar y mantener un seguro para garantizar el retorno del guatemalteco. Por favor, lo lee también porque vamos a entrarle y nos vamos a quedar exactamente en el artículo 14, que es la reforma al artículo 34 del Código de Trabajo, ¿sí? Bueno, no sé si tenemos dudas con esto. Miren, lo del marino mercante, eso es interesante. Yo platicaba con ustedes, se recuerdan que muchas veces para ser agentes de cambio, para poder contribuir con la gente que uno estima o uno tiene cerca, pues qué valioso es precisamente hacerle ver de que en Guatemala ya hay autorización mundial donde se permite que los certificados que otorgan estas tres entidades, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en Guatemala se permite que los certificados tengan carácter internacional. Eso es importantísimo, porque ya se puede certificar que ya tienen y puede contratar cualquier marino, cualquier barco, ya sea de cargo de turismo a nivel internacional. Esa es una buena opción para muchos guatemaltecos, ¿eh? Que por cierto, hay miles de guatemaltecos precisamente trabajando en ese sentido. Bueno, vamos a terminar la clase el día de hoy no sé si tenemos alguna pregunta. Lo que sí, Jorge, nada más quisiera aclararte de que hay muchas disposiciones legales que se ha abusado, ¿no? La falta o el compromiso muchas veces de poder fiscalizar
el tener una inspección general tan pobre en cantidad de inspectores, imposible que se pueda verificar. Por eso yo sigo pensando que la denuncia es buena, la ley permite que puede ser anónima y eso es valioso, porque ya los abusos son demasiado. Demasiado, yo les digo, cada vez que uno entra a una empresa, cuando uno va a comprar algo y platica con los trabajadores, es increíble cuánto trabajador labora nada más para pagar lo que se pierde en la empresa. Y hoy ya aprendimos nosotros que hay ausencia de riesgo para nosotros los trabajadores. No tenemos que asumir ningún pago de las cosas que se pierden en la empresa. Estamos entonces, dejamos la clase el día de hoy por ahí y si Dios quiere nos vemos el día viernes hoy. Quiero que no me falten porque nos quedan 6 clases antes del parcial hoy. 6 clases antes del parcial. Y ya nos toca el segundo parcial y queremos trabajar hoy. El viernes me voy a tomar un tiempecito porque quiero que hagamos un cuestionario, que lo hagamos todos y que vamos a hacer un buen resumen y ese cuestionario posiblemente nos va a servir para el día de la evaluación. Pero lo platicamos el día viernes hoy. Decime, Giovanna. Hola, buenas noches, Lick. Solo quería comentarles a los compañeros que ya está la asistencia para que la puedan Muchas llenar. gracias. Por favor, compañeros. Ya Bueno, tengo estamos bastante. ahí y el día viernes hablamos que yo quiero dejarles un trabajito ahí para ver de qué manera hacemos un bonito resumen y que eso nos sirva para estudiar al final, para el segundo parcial. Muy amable. Y gracias, Giovanna, por apoyarnos. Un fuerte abrazo. 2 de vuelta. Bueno.